utilitarista, el creador de las cárceles y de las primeras escuelas en Colombia. Dominación a través del comercio, de los servicios, de los productos. Una falacia. Un centro social, adiestramiento y disciplinamiento. La escuela se origina como una institución de la modernidad y su promesa de progreso indefinido asociado a la ciencia. Además de esto, la escuela nace para formar la mano de obra. De hecho, una de las funciones de la escuela moderna es el disciplinamiento. En palabras de Michel Foucault, la disciplina fabrica cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. Aumenta las fuerzas del cuerpo, en términos económicos de utilidad, y disminuye esas mismas fuerzas en lo que él denomina términos políticos de obediencia. Es decir, la escuela ejercita la disciplina y un principio básico que sostiene es la jerarquía. El docente, el directivo ordena y el alumno obedece. Se somete a esa autoridad. Pues, entre otras cosas, el disciplinamiento busca ejercitar a los alumnos su función utilitaria, luego aprovechada por la economía capitalista en la que se insertarán. Además, la disciplina incluye una apropiación de los conocimientos de manera secuenciada, dividida en fases. Pues siguiendo a Foucault, es el tiempo disciplinario el que se impone en la práctica pedagógica. Pues de esta manera sería funcional a la promesa de la escuela moderna de progreso, que será lento, gradual y pautado. En todo caso, lo que vemos allí es que la escuela moderna es entonces conservadora en un doble sentido. Asegura el orden social existente capitalista por el sometimiento político, pero a su vez garantiza al mismo tiempo la conservación del individuo, que será insertado en el sistema social y progresará gradualmente, atravesando los distintos estadios de su formación. Como es cierto, la revolución copernicana, la revolución protestante y la revolución burguesa, junto a la ilustración y la industrialización, generaron cambios importantes a nivel de derechos. Asimismo, se desarrollaron nuevas formas de opresión a través del conocimiento, direccionado al trabajo y hacia el modo de producción capitalista. Ahora bien, el individuo, como lo dirá Miguel Ferreira, apoyándose en algunos autores, en su revista sociológica del pensamiento crítico, la Revolución Francesa racionalizará la condición política del ser humano, inventará al ciudadano, ese ciudadano universalmente reconocible que instaura una Revolución Francesa, sujeto político dotado de derechos y deberes, que soporta sobre una categoría a su vez política, que es la del individuo. La modernidad construye al individuo, ser humano, sujeto, autónomo, razonador, éticamente responsable y cívicamente comprometido. El individuo es uno de esos varios grandes inventos de la modernidad. Es decir, no existía hasta la fecha, no había conciencia ni práctica que reflejase esa absoluta autonomía del ser humano, afincada en una nueva modalidad del ejercicio político y amparada en un nuevo ideario moral que conduciría, pasado el tiempo, a la reconstrucción de los principios solidarios, como lo afirma Durkheim. En tal caso, el individuo deja atrás los principios mecánicos de convivencia basados en la amplia afinidad de intereses, creencias y fidelidades y la homogeneidad de prácticas y pensamientos. Surge la división del trabajo, la interdependencia, la especialización funcional.
Ese individuo autónomo se inscribe en un engranaje en el que cada una de las piezas está concebida como parte de un conjunto integrado. Adicionalmente, el individuo moderno es un ser humano constituido políticamente. La filosofía política desde Hobbes y Locke, llegando a Rousseau, así lo definió. Una vez asumido que el vínculo social era algo constitutivo del ser humano, había que definir la naturaleza propia de un ser humano, así condicionado por la naturaleza. Existía la posibilidad de concebir al ser humano capaz de sobrevivir de forma independiente, aislándolo del resto de la especie. Pero dicho ser humano dotado de racionalidad acababa entendiendo que las mejores opciones para dicha supervivencia pasaban por la renuncia de su autonomía, el orden político, la gestación y la administración de su convivencia con sus congéneres. Era un marco de referencia más beneficioso. Cuando dejó de concebirse la posibilidad de dicha autonomía, la sociología nació como disciplina. Pero en la gestación de esta premisa asistimos al nacimiento de la modernidad y de los presupuestos que fundan su fundamentación ética del individuo. En contraste, Habermas permite ver al individuo como un producto de tradiciones, pero al mismo tiempo como iniciador de actos con capacidad para la creación, la innovación y para orientar el curso de su propia historia. Pues si bien es cierto que la persona se socializa según las pautas de comportamiento y una cultura determinada, también es posible que ponga en cuestión e incluso modifique su forma de pensar a la luz de las interpretaciones y las visiones de otros participantes. El sujeto en la modernidad es individualista, porque prima el interés particular sobre el interés general colectivo. En la modernidad primó el discurso de la libertad a través de la escuela como institución. Sin embargo, este discurso se convirtió en instrumento de opresión y represión, conduciendo al individuo a través de sometimientos a 9 formas dirigidas para el trabajo. Bueno, sí, definitivamente pues hay cambios sociales porque venimos de una revolución francesa que permite que el pueblo, la gleba, se insubordine y se tome el poder. Entonces desde ese punto de vista pues ya generan unos cambios sociales importantes. Pero además en la educación, porque se permite ya que la educación llegue al pueblo. La educación antes era un privilegio de los nobles. Solamente se podían leer y escribir los que pertenecían a la nobleza. El campesino, las mujeres y los niños pues no tenían acceso a este beneficio o a este derecho, y solamente los niños hombres lo tenían, pero sí tenían algún título nobiliario. Al cambiar de modo de producción, pues también empiezan a mejorarse los procesos, porque se empieza a hablar de una educación popular, donde en principio los hombres de la gleba, del vulgo, pueden acceder a una educación básica o popular, donde les permite a ellos al menos que puedan aprender a leer y escribir. Pero además también lo que permite la educación es que se institucionalice. Platón hablaba de la academia, Aristóteles hablaba del liceo, se hablaron de algunas estructuras, la escuela, pero eran recintos cerrados, donde la participación era mínima,
y donde básicamente correspondían a una línea de pensamiento o una escuela filosófica determinada. Por ejemplo, los cínicos o los epicuros, en fin. Pero ya con la Revolución Francesa lo que se genera es que se institucionaliza la educación como un instrumento de poder del Estado. Se institucionaliza a través de una infraestructura física. Tiene un espacio, pero además de tener un espacio, tiene unas personas especializadas para formar, para educar. Y se tiene un grupo grande de personas o de niños a quienes se educan. En ese orden de ideas, pues solamente basta un componente, que es sobre qué es que se les va a educar. Y precisamente es aquí donde se formaliza la educación y donde el Estado reproduce sus políticas en la escuela con un propósito determinado, para que estos niños se preparen, 1, para ser obedientes al Estado, 2, para entrenarse y prepararse para ser adultos, ser socialmente obedientes al Estado, y 3, para que la preparación que reciban les dé cierta aptitud, cierta habilidad para su desempeño laboral, sobre todo en la industria que nace que la revolución industrial de Inglaterra, también para efectos agrícolas y sobre todo para el trabajador de las grandes ciudades, para el trabajador de la cantera, el trabajador de la carretera, de la vía. Ese es el tipo de educación sobre el cual podemos decir que es el resultado de la institucionalización a partir de la modernidad o de la Revolución Francesa como tal.